18 meses y un día es la historia de una mujer que es testigo de un asesinato en plena calle. Es testigo, la única testigo de cómo matan a su mejor amiga a manos de su exmarido. Es una historia sobre violencia de género, sobre la falta de justicia, sobre las grietas que hay en el sistema y sobre la reflexión que quiero que el lector haga acerca de cómo afecta la violencia no solamente a la víctima, que evidentemente las asesinadas y las personas que fallecen por este tipo de actos violentos son las víctimas principales, pero todas esas otras víctimas que a veces olvidamos, que son las personas que hay alrededor, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, cómo el efecto metralla de la violencia puede trastornar a una persona, y de eso va 18 meses y un día. Como mi trabajo de periodista me ha obligado a enfrentarme a situaciones de casos de asesinato de mujeres, desde las instituciones normalmente siempre se hacen actos reivindicativos, de protesta, minutos de silencio, lecturas de manifiesto. Pues la verdad es que me hacía pensar que de alguna manera creo que eso pasa bastante desapercibido y si se me permite un poco la expresión, resulta bastante poco útil, muy poco fructífero, porque realmente la sociedad parece que no termina de cambiar con respecto a determinadas conductas. Entonces me hizo un poco valorar la situación de qué ocurre cuando ya ha pasado el acto violento, cuando ya han asesinado a una mujer, cuando ya la han enterrado sus familiares, sus amigos, ya se ha hecho ese minuto de silencio y pasa a ser un número en las estadísticas de violencia contra la mujer. ¿Qué ocurre después con las personas de su entorno? Por eso surgió la idea de analizar ese después, ese futuro, a través de un personaje que no es ni siquiera un personaje que esté relacionado con la víctima de una manera directa, no es su hermano, no es su padre, no es su hijo, es a través de una amiga, intentando poner incluso un poco de distancia y cómo el efecto devastador de esa situación a la que se enfrenta la protagonista le destroza la vida. Sabina Lamer es una pintora que vive en Peñíscola, una ciudad fantástica de la provincia de Castellón, en el mar Mediterráneo. Ella está enamorada del mar Mediterráneo de Peñíscola, se afinca allí y vive en su ático, que también es su estudio de pintora. Y durante 18 meses y un día, de ahí el título de la novela, después de sufrir esa experiencia traumática, ella desarrolla una agorafobia, de tal manera que es incapaz de salir de casa y lleva 18 meses y un día encerrada en su ático, es su condena particular, esperando a que el sistema haga justicia con el asesino de su mejor amiga, pero por un giro del destino esto no ocurre y durante la novela ella lo que intenta es hacer justicia, lo que ella llama hacer justicia, que en ocasiones para el lector pues quizá pueda ser también buscar venganza, y durante todo ese tiempo, con la dificultad de no poder salir de su casa, aquejada de esta agorafobia, ella intenta hacer justicia con el asesino de su mejor amiga. Como te explicaba antes, como periodista, la verdad es que te cuestionas si realmente el sistema está preparado y estamos haciendo las cosas correctamente para esta lacra social, para afrontar esta lacra social como es la violencia de género, porque realmente las cifras dicen un poco lo contrario, las cifras no nos dan la razón, realmente estamos asistiendo a una forma de violencia que se está generalizando de tal manera que si atendemos a los números, que a mí no me gusta porque son siempre muy fríos, en los últimos 10 años han asesinado solamente en España a más de 800 mujeres. Y luego sale muy barato judicialmente, penalmente matar a alguien en este país. Entonces el libro pretende hacer un poco una reflexión si realmente el sistema ha sabido adaptarse a este tipo de delitos, a este tipo de problema social o no. Si realmente tenemos que hacer algo más, o es una reflexión en voz alta, si realmente tiene que nacer desde otro punto de vista que no sea solamente el judicial, el educativo, por ejemplo, la educación de los niños. En fin, es un poco plantear preguntas en el aire. Yo tampoco tengo las respuestas, pero con el libro lo que pretendo es un poco plantear esas preguntas para que el lector de alguna manera se involucre y reflexione sobre el tema, que me parece que es muy serio y muy importante y no podemos mirar para otro lado.
A mí me gustaría decir que como escritora ha sido una novela muy difícil de escribir. Muy difícil de escribir porque la protagonista, Sabina Laver, sufre un trastorno de estrés postraumático muy grave. Como digo, lleva 18 meses y un día sin poder salir de su casa. Al final ella se convierte en una víctima más. Durante el tiempo que escribí la novela, que estuve escribiendo la novela, yo fui Sabina Laver, yo sentía lo que sentía Sabina, yo vivía un poco encerrada en ese encierro literario en el que está Sabina, y es una novela dura, difícil. Como escritora ha sido muy difícil despegarme después de ese personaje. Cada vez que veo en las noticias que han asesinado a una nueva mujer, que hay una nueva víctima de violencia de género, me acuerdo de este personaje y de todas esas personas que esta víctima tiene a su alrededor, y pienso un poco en cómo les afectará, en cómo tendrán que rehacer su vida después de lo que ha ocurrido, y me acuerdo del personaje de Sabina. Y creo que hay muchas Sabinas, desgraciadamente, por el mundo, ¿no? Y sí que es verdad que me gustaría decir eso, que el lector la acoja con cariño, la novela, porque es una novela difícil, pero también tiene un punto emocional bonito, que yo creo que Sabina ha sabido transmitir a través de mis palabras, y que espero que por lo menos el mensaje que esta mujer de ficción, pero que estoy convencido de que también existen muchas Sabinas en la realidad, pues haga llegar a los lectores.